Buen día para todos. Vamos a continuar con nuestro tema sobre las consultas a la base de datos. En el video anterior, pues habíamos visto alguna sintaxis básica de lo que son lo que llamamos queries, donde utilizamos la cláusula select para hacer consultas a la base de datos. En esta ocasión vamos a hablar un poco más sobre lo que son los join o las uniones que nosotros tenemos cuando vamos a hacer consultas a dos o más tablas dentro de lo que es la base de datos. Este ejemplo que tenemos acá, donde tenemos estas dos tablas, R y S, donde cada una pues tiene esos atributos que ustedes pueden ver y luego pues hacemos la consulta, ¿verdad? Select asterisco de R y de S, ¿verdad? Siempre que la columna Y sea igual a la columna A. En ese caso estamos haciendo una consulta, ¿verdad? O un join de estas dos tablas porque necesitamos obtener la información que tiene ese campo y que es necesario para alguna toma de decisión que se quiera hacer. En ese caso, a eso se le conoce como un join, ya una unión de esas dos tablas en las cuales vamos a obtener cierta información o ciertos datos. Los join se van a clasificar en cuatro tipos diferentes. El inner join, como ustedes pueden apreciar, que donde se toma de los dos conjuntos de datos que tenemos de ambas tablas, los que son comunes a ambas. El full join o el join completo, o sea que se tiene, entonces ese me toma el conjunto total de ambas tablas en las cuales estamos trabajando. Así el left join me va a tomar todas aquellas tuplas que pertenezcan a la tabla de la izquierda y además todas aquellas que estén incluidas en la tabla de la derecha. Y el right join pues es lo contrario. Cuando nosotros hacemos este tipo de consultas, es necesario o es muy importante que ustedes tomen en cuenta cuál tabla va primero y cuál es la segunda tabla que nosotros vamos a unir mediante ese join. Porque como ustedes pueden observar en un left y en un right join, pues va a variar bastante los datos que nosotros vamos a obtener de dicha consulta hacia la base de datos. El join explícito es aquel en el cual pues no decimos cuál si es derecho o izquierdo, sino que es un join completo, ¿verdad? El que nosotros hacemos y es parecido al que nosotros vimos al principio, ¿no? En este tenemos select asterisco R, ¿verdad? Nuestra primera tabla, join S, unida con S, ¿verdad? Siempre que con la cláusula on la columna Y sea igual a la columna A. Siempre es preferible realizar este tipo de consultas utilizando la cláusula join dentro de lo que es la sentencia select para poder hacerla. Esto es porque es mucho más fácil realizar para el gestor de base de datos este tipo de consulta que hacer el producto cruz como antes lo habíamos visto, ¿no? Que se hace cuando nosotros utilizamos la cláusula where nada más dentro de lo que es la consulta select. El left y el right join, en estos es importante la posición de la primera y la segunda tabla cual vamos a consultar. En este caso pues tenemos un select asterisco from la tabla R, que es la que está a la izquierda, unida con la tabla S siempre que la columna Y sea igual a la columna A. Si recordamos el gráfico nos decía que son todas aquellas tuplas, o sea que están en la tabla que se encuentra a la izquierda, más todas aquellas que están incluidas en ambas. En este caso, pues son las que están incluidas la primera tupla que ustedes observan y todas las que pertenecen a la primera tabla que ustedes encuentran ahí. Cuando no se cumple la condición, ustedes van a observar que se colocan valores del tipo nulos para la llenada de las demás tuplas que nosotros tenemos en la relación que se está obteniendo. En el segundo caso, pues es como que nosotros estemos invirtiendo. Ya la tabla de la izquierda la ponemos a la derecha y viceversa. En este caso, pues vamos a obtener todas las que están en la relación S o en la tabla S, ¿verdad? Más todas aquellas que son comunes a ambas. Recordémonos que la teoría de conjuntos se aplica mucho a las consultas que nosotros estamos haciendo a la base de datos.
Y nuevamente, valores nulos para todos aquellos valores de los campos en los cuales pues, no haya relación entre ellos. El full outer join, ya que es el join completo que básicamente nosotros podemos tener, ¿verdad? Siempre utilizando las mismas tablas que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos la palabra reservada full outer join, ya a diferencia de join nada más, ¿verdad? Que es el join natural, siempre que y sea igual a la columna A, ¿verdad? En este caso, pues vamos a obtener, si recordamos, el gráfico, tanto las tuplas de la derecha como las tuplas que tenemos en la tabla de la izquierda. Y para los campos en los cuales no haya valores, pues se van a rellenar con nulos, como ustedes lo pueden observar en este caso. Otra de las cláusulas que son importantes y que normalmente los usuarios piden es la ordenación de estos datos. Entonces, para eso vamos a utilizar la cláusula order by. Order by va a permitir hacer una ordenación ya sea ascendente o descendente de los datos que nosotros tenemos. En este primer caso tenemos select asterisco from T, es decir, toda la data que tenemos dentro de lo que es la tabla T. Entonces pueden observar y luego pues select asterisco de la misma tabla ordenado por la columna J. ¿Ya? En ese caso, pues va utilizando el alfabeto para poder hacer la ordenación. Y en el otro caso, pues tenemos que el order es por la columna I. La columna I es un número, entonces va de menor a mayor. Por omisión, si nosotros no especificamos el orden en el cual se van a ordenar, pues se ordenan de menor a mayor, tal como ustedes lo pueden ver en los ejemplos que están ahí colocados. Vamos a trabajar con este esquema que ya es conocido por nosotros, ¿verdad? Y es con el cual hemos estado trabajando el modelo relacional y al cual hemos estado haciendo las consultas respectivas, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con este modelo donde tenemos la tabla employee, la tabla departamento, departamento localizaciones, el proyecto trabaja en y cuáles son los dependientes del trabajador que está para un determinado proyecto o un determinado departamento, ¿no? Estos son los datos en un momento X de la base de datos, ¿ya? Entonces tenemos la tabla employee, la tabla departamentos y las demás tablas, ¿verdad? Con esta data que habíamos dicho que es como un snapshot que se hace de la base de datos en un momento determinado. Entonces a eso le llama instancia de la base de datos. Bien, ejemplos con order by. Ordenar por el last name, ¿verdad? Primero, y luego por el first name, siempre y cuando el LName sea el mismo, ¿no? Entonces, normalmente, pues, cuando se hace una ordenación en la cual se tenga involucrado texto, entonces la primera columna, por lo general, va a necesitar de una ordenación por una segunda columna. En este caso, pues, tenemos que vamos a seleccionar el LName y el FName, ¿verdad? De la tabla empleados, siempre que el salario sea mayor a 60,000, y lo vamos a ordenar primero por el apellido, ¿verdad? Y luego por el primer nombre que tenga el empleado. Observen que la coma me permite separar campos por los cuales yo quiero ordenar. Quiere decir que en el primer caso vamos a ordenar la primera llave de ordenación LName y la segunda llave de ordenación va a ser FName. Y como no especificamos el orden, pues va a ser descendente. Si nosotros queremos hacer una ordenación de manera diferente utilizando las cláusulas ASD o DESC, entonces podemos hacerlo de esta manera. Ordenar por el LName en orden ascendente y luego por el salario en orden descendente, siempre que el salario sea mayor a 60,000. Entonces tenemos el apellido y el salario de la tabla empleado, siempre que el salario sea mayor que 60,000 y la ordenación LName ascendente y salario descendente. Habrá que colocar, ¿verdad?, estas palabras reservadas para poder hacer esa ordenación mediante esta cláusula.
Otra de las cuestiones que también necesitamos hacer, ¿verdad?, es agrupamientos. Y eso lo vamos a hacer a través de una cláusula que es group by. Entonces lo que vamos a hacer es formar subconjuntos, ¿verdad?, de los resultados o de las tuplas que nosotros tenemos del query. Y luego, pues, a partir de eso, ¿verdad?, podemos sacar otros datos como lo veremos un poco más adelante. Veamos este ejemplo. Contar el número de empleados por cada uno de los departamentos que existen dentro de lo que es la base de datos, ¿verdad? Y en específico de la tabla empleados, ¿no? Entonces, donde tenemos para el departamento al cual trabaja cada uno de los empleados. Entonces, vamos a seleccionar una columna cualquiera, ¿verdad? Que sepamos que no tiene valores nulos. En este caso, pues el documento de identificación, ¿verdad? Vamos a aplicar una función de agregación, tal como lo habíamos visto en el video anterior, count, asterisco, ¿verdad? Es decir, vamos a contar cada una de las tuplas de la tabla empleados, siempre que el ordenamiento sea por el campo que nosotros hemos dicho, en este caso DNO. Entonces, el resultado va a ser que del DNO 8 hay 120 y así, ¿verdad? Hasta llegar al número de departamento 20, que es 169 empleados. Entonces, esto lo utilizamos muchas veces para obtener a través de funciones de agregado cierta información. Entonces, group by lo vamos a utilizar normalmente con funciones de agregado. Veamos este otro ejemplo de group by. Por cada proyecto se nos está pidiendo que demos el nombre del proyecto, el número del proyecto y la cantidad de empleados que van a trabajar para ese proyecto. En este caso, la consulta se vuelve un poco más complicada debido a que ya tenemos dos tablas dentro de lo que es esta consulta. La tabla proyecto y trabaja en. Entonces nos están pidiendo el número del proyecto, el nombre del proyecto, ¿verdad? Y contar cuántos empleados hay para cada uno de ellos. Entonces, ¿de dónde los obtenemos? De las tablas que ya mencionamos, ¿verdad? Siempre que, pues, el número del proyecto sea igual a PNO, ¿verdad? Que es la columna que está en trabaja en. Y luego vamos a agrupar por PNumber, ¿verdad? Y por PName. Hay que recordar, tal como lo dice por acá, que los atributos que van a ir dentro de la cláusula group by, es decir, aquellas que nos van a servir para poder agrupar los datos, deben estar expresadas en la cláusula select. De lo contrario, no es posible poder hacer una agrupación, ni mucho menos hacer una función de agregación como la que nosotros tenemos ahí. Ahora veamos. ¿Cómo podemos filtrar ciertas condiciones cuando nosotros hemos utilizado la cláusula group by? No habrá que confundir la cláusula having, que esta es exclusivamente cuando nosotros tenemos una consulta en la cual hemos utilizado group by. Y la cláusula where es para cuando nosotros utilizamos solamente la cláusula select. Entonces, en este caso, ¿verdad? Nos están pidiendo que por cada proyecto que tenga más de 2 empleados, pues esa es la condición de agrupamiento, ¿no? Se obtenga el nombre del proyecto, el número del proyecto y la cantidad de empleados que trabajan para ese proyecto. Es decir, a la consulta anterior que se nos había pedido, ¿verdad? Entonces ahora hay que agregarle una restricción. Esa restricción es que el número de empleados sea mayor que 2. Entonces en este caso pues tenemos esto, ¿no? Hay que agregar la cláusula having count, ya que es nuestra función de agrupamiento que tenemos acá, ¿verdad? Siempre que sea mayor que 2. Y observen que igual tenemos la cláusula where, ¿no? Que es la cláusula bajo la cual nosotros unimos dos tablas. Otros ejemplos utilizando la cláusula group by, ¿verdad? Entonces tenemos acá, ¿verdad? Estas dos tablas, la tabla E y la tabla dep. ¿Ya? Entonces acá estamos haciendo un select dep, contar todos los tuplas que existen, ¿verdad? De la tabla E agrupado por dep. ¿Ya? Entonces es casi que estamos haciendo la primera consulta de group by que nosotros vimos al principio, ¿no? Solo que utilizando otras dos tablas. Entonces, algo así es lo que nos daría utilizando el esquema que vimos previamente al inicio del video. Más ejemplos, tenemos utilizando las tablas anteriores, ¿verdad? Select, dep, count,
from a group by dep, siempre que sea mayor que 1 el número de empleados que existen, ¿verdad? O si el promedio del salario, ¿verdad? Que es el average que nosotros tenemos acá en la segunda consulta, pues sea mayor que 1, ¿verdad? Entonces, probablemente hay empleados que no están trabajando actualmente para la empresa, ¿verdad? Pero sí forman parte del staff, que son llamados en algún momento, ¿verdad? Entonces, esos no hay que tomarlos en cuenta para esta consulta que nosotros tenemos acá. Otro de las características que nosotros podemos utilizar son las consultas anidadas. ¿Ya? Las consultas anidadas pueden ser utilizadas, ¿verdad?, como un conjunto de valores con los cuales se debe de comparar dentro de lo que es la cláusula where. En este conjunto, ¿verdad?, de datos, o sea, ustedes pueden aplicar algunos operadores como estos que aparecen acá. Por ejemplo, in, si existe, ¿verdad?, en ese conjunto, entonces tómenlo en cuenta o no lo tome en cuenta, dependiendo de la condición que nosotros tenemos, ¿verdad? Si existe, si son todos, si es cualquiera de los que aparecen ahí, ¿verdad? O si contiene, ¿verdad?, un subconjunto de el conjunto más grande que hay, ¿verdad? Veamos estas consultas anidadas. Encontrar los empleados que trabajan para el proyecto con la persona que se llama John Smith. ¿Ya? Entonces es claro que necesitamos encontrar primero quiénes son todos los trabajadores que trabajan para John Smith. ¿Ya? Y a partir de esa consulta, entonces nosotros ya tenemos nuestro primer conjunto con los cuales vamos a comparar. Muchas consultas se resuelven a través de consultas anidadas, tal como lo podemos ver. Entonces, esta consulta que vemos al final, entonces ahí es donde nosotros hemos buscado, ¿verdad?, el conjunto de todos aquellos empleados que trabajan para John Smith. Y en el otro, ¿verdad?, vamos a seleccionar de todos los empleados aquellos que estén dentro de este conjunto que aparece acá, ¿no? Por eso la cláusula in que ustedes pueden ver ahí dentro de lo que es el where, que nosotros estamos haciendo la comparación. Entonces, tenemos dos conjuntos, ¿verdad? El primer conjunto, que son todos los empleados, y luego de ese conjunto vamos a obtener solo los empleados que trabajan para John Smith. Otros ejemplos de consultas anidadas son este, ¿verdad? En el cual se nos pide encontrar el empleado mejor pagado del departamento 5. Podemos hacerla creando o obteniendo el conjunto de todos aquellos empleados que trabajan para el departamento 5, tal como lo podemos ver acá, ¿no? Seleccionamos el salario de todos los empleados, eh, siempre que el departamento sea el número 5, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es cuál es ese empleado, ¿verdad?, que está en ese departamento y que es el que gana el mayor salario para ese departamento, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Buscando cuál es esa cantidad de dinero para poder compararla contra todos los demás. Esta otra consulta anidada es un poco más compleja, ¿verdad? En el cual pues nos están pidiendo que listemos los nombres de los empleados que trabajan en todos los proyectos que controla el departamento número 5, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver ya cuáles son todos esos proyectos que son controlados por el departamento número 5, ¿no? Entonces tenemos ese primer conjunto dentro de lo que es nuestra consulta, ¿verdad? Y luego, ya, para eso pues tenemos que ver cuáles son todos esos empleados, ¿verdad?, que están trabajando para alguna persona, ¿verdad?, que es administradora de X proyecto, ¿verdad?, que es controlado por el departamento 5. Es decir, tenemos las personas y luego tenemos cuáles son esos proyectos que se controlan por estas personas, ¿verdad? Y luego, quiénes son los que trabajan para esa persona en los diferentes proyectos, o sea, que se están manejando por el departamento 5, ¿no? Entonces, en este caso, pues la consulta es un poco más complicada, ¿verdad?, que lo que hemos tenido hasta ahorita. Otra consulta anidada es esta, ¿verdad? En el cual, pues, como es un conjunto sobre el cual se compara, ¿verdad? Entonces tenemos esto, ¿verdad? Que podemos colocar un conjunto de valores explícitos, es decir, definirlos de una manera clara sin tener que hacer la consulta directa a la base de datos, ¿no?
por ejemplo, departamento 5 y departamento 7, en este caso, ¿verdad? Los nombres de todos los proyectos que son controlados por esos dos departamentos. Ya para finalizar, veamos un resumen de lo que hemos estado hablando sobre la sentencia select, ¿no? Entonces tenemos select, que es donde vamos a colocar la lista de atributos que vamos a visualizar en la consulta. From, de donde se requiere, ¿verdad?, estos datos. Recordémonos que ahí vamos a utilizar alias. Estas primeras dos son obligatorias para nuestras consultas. Todas las demás son opcionales. Donde nosotros tenemos la condición where, que es para la unión, ¿verdad?, que nosotros hemos hecho. Group by, para agrupar. Having, que es para la condición de agrupamiento que nosotros tenemos. Y la cláusula order by, para ordenar nuestros resultados, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Ahora veamos la ejecución conceptual de una consulta hacia la base de datos. Lo primero que se va a ejecutar en esa consulta es la cláusula from, es decir, hacer el producto cruz. Si la consulta tiene éxito, entonces se aplica la selección de las tuplas, es decir, se aplica el filtro de la unión. Luego, pues vamos a hacer el agrupamiento, si es que lo hemos colocado, ¿verdad? Y luego, pues el filtro de ese agrupamiento que nosotros tenemos. Penúltimo paso sería obtener, ¿verdad?, cada una de las columnas que nosotros deseamos de esa consulta. Y lo último que el motor o el gestor de base de datos hace es crear la ordenación. Entonces es importante que nosotros lo conozcamos, ¿verdad?, la forma en la cual se opera, porque algunas veces hay algunas operaciones que nosotros hacemos acá en estas primeras cláusulas que vuelve un poco lento lo que es la consulta hacia la base de datos. Bien, gracias por la atención prestada. Hasta la próxima.